Okay. El junio 22 de este año íbamos mi esposo y yo, íbamos por aquí, por la carretera de la 12. On June 22nd, I was traveling on Highway 12 with my husband and my family. Y íbamos siguiendo un camión que iba muy despacio, yo pienso que aproximadamente unos 30 millas por hora. And we were stuck behind a large semi-truck that was traveling approximately 30 miles per hour. Y pues lo seguimos más o menos por unos 10 minutos. And we were stuck behind the truck for about 10 minutes. Y mi esposo hubo un momento en que, como es legal pasar, él decidió pasar el camión. And when we had the opportunity to pass the truck, because it was a legal area to pass, my husband decided to make the move and pass the semi. Okay, cuando pasamos el camión, había otro camión delante de él y quedamos en el medio de los dos camiones al pasar el primer camión. As we pulled around the semi truck, we found that there was actually another semi truck in front of that one, and so we found ourselves stuck between two semi trucks. Continuamos yendo muy despacio porque obvio teníamos otro camión adelante y venían dos camiones más. Después venían en vía contraria dos camiones más y detrás de esos dos camiones venía un carro de policía que obvio no vio cuando mi esposo pasó. So we were stuck between these two semi-trucks traveling up the hill, and we were committed to the pass, and we saw in the other lane of traffic coming towards us in the oncoming traffic that there were actually two more trucks coming down the hill, and behind those two trucks, as we completed the pass, we saw a police car. Okay, pues nosotros seguimos y cuando más o menos recorrimos unos 5 minutos más, el policía nos siguió y nos paró. So we continued on our travel, and after about 5 minutes, the police officer pulled us over. Y cuando paró, simplemente a gritos le preguntó a mi esposo por la licencia y el insurance del carro. When he pulled up to the car, he began to shout license and registration and insurance. Mi esposo le preguntó varias veces por qué nos paraba, pero él no respondía nada. My husband asked him, "Why did you stop us?" And the officer did not reply. Y yo personalmente estaba completamente segura que él había parado a mi esposo por el cinturón, más no por la velocidad. I was certain that we had been stopped because my husband was not wearing his seatbelt, not because we were speeding. Y después, cuando mi esposo lo volvió a preguntar, él dijo que era porque habíamos subido a 80, pero no fue así. My husband once again asked the officer why we were stopped, and the officer said, "You were going 80 miles an hour." Es mi carro, el que mi esposo iba manejando, yo conozco mi carro, y mi carro es un carro diesel y no tiene capacidad para subir la loma a 80 millas por hora. Es imposible. It's my car. I'm familiar with it. I know what it's capable of. It's a diesel. It is not possible for my car to go 80 miles per hour up the hill that the officer said we were going up. Bueno, finalmente el policía se fue a hacer el ticket porque no. Bueno, le dijo a mi esposo, antes de eso miró el insurance del carro y dijo que estaba vencido y el carro estaba recién comprado. The officer looked at the insurance and said that it was expired, but we knew that this could not be because we just bought the car. Se fue a su carro a hacer el ticket. He went back to write up the ticket. Y cuando regresó, mi esposo y yo estábamos hablando y yo le dije a mi esposo, este señor no puede vivir en Colombia. Fue simplemente un comentario a mi esposo. The officer came back to give us the ticket, and I commented to Mike that this officer would not be able to live in Colombia. Y él simplemente dijo que yo le estaba amenazando, más yo no estaba hablando con él. Se supone que si él da el ticket debió irse a su carro, pero él se quedó parado escuchando lo que mi esposo y yo hablábamos. The officer... Can you repeat that?
Se supone que él debió dar el ticket y regresarse al carro. Era lo que yo pensaba, pero simplemente cogió y se quedó parado, esperando, escuchando lo que mi esposo y yo hablábamos. I assumed that the officer, after giving us our ticket, he would return to his car, but he did not. He stayed at the side of the car listening to my husband and my conversation. Y luego repitió muchas veces que yo lo estaba amenazando. Mi esposo le dijo, ella no está amenazando, está hablando conmigo. And the officer began to say, "Are you threatening me?" many times. And my husband said, "No, nobody's threatening anybody." Y ya mi esposo dijo, nos podemos ir, y echó el carro a andar para irse. Y fue cuando él empezó a gritar de nuevo que pararan el carro. Mi esposo inmediatamente lo paró. Cuando él dijo, paren el carro, mi esposo paró el carro inmediatamente. So my husband said, "Let's get out of here." And we proceeded to pull away. And the officer began to shout, "Stop, stop." And immediately my husband stopped the car and pulled over again. Okay, y cuando esto sucedió, le dijo a mi esposo que saliera del carro porque los estábamos amenazando, y mi esposo saliera del carro y le amenazó con la pistola de goma. Le dijo que tenía que bajarse del carro porque nos iba a arrestar. La razón yo no tenía ni idea. ¿Por qué? The officer then began to shout at my husband, telling him to get out of the car because he was threatening the officer, and proceeded to pull a taser on him, and I had no idea why any of this was happening. Yo no conocía a este señor, y al preciso momento cuando lo vi, al principio que llegó al carro, yo lo vi enojado, pero supuse que era un policía de pronto con un mal día. Fue mi pensamiento. I didn't know this officer when we were first pulled over, and I just assumed that his attitude, his angry demeanor, was because he was simply having a bad day. Ya, bueno, cuando mi esposo se bajó del carro, los niños se pusieron nerviosos, y cuando él arrestó a mi esposo, los niños estaban llorando, estaban nerviosos. Yo intenté llamar a mi suegra, pero no tenía recepción en mi carro. Ya le había puesto las esposas cuando los niños estaban gritando. So the officer proceeded to handcuff my husband and take him back to his police car, which made the children extremely nervous and upset.